Bien, alumnos de quinto grado, vamos a continuar con otro tema de la unidad 2. Y este era el que estaba pendiente del día viernes, el tema 2.1, que se llama suma de ángulos internos de un triángulo. Bueno, primero tenemos aquí un recordatorio, que dice recuerda, y nos dice escribe la medida de los siguientes ángulos. Bueno, pueden ver acá, tenemos esta figura de la literal A, y donde vemos acá, digamos, dos líneas. Bueno, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del transportador, hablamos de que en esta primera línea, por ejemplo, aquí es donde inicia. Entonces aquí, esta parte es donde se pone el transportador y aquí mide 0. Pero luego, esta otra, como es la que nosotros podemos ir moviendo acá, entonces hasta aquí cuando se encuentra así, de forma, digamos, recta, vertical, junto con esta otra, que también se le puede llamar, digamos, de manera perpendicular, aquí es donde el ángulo en el transportador les va a dar 90 grados. Siempre y cuando esté, como les digo, de esta forma, también se le llama en escuadra, ¿verdad? Ustedes revisan ahí, ponen una escuadra, van a ver que les mide exacto también esta parte. O sea, se forma un triángulo rectángulo. En otras palabras, que aquí si trazamos una línea para acá, tenemos un triángulo rectángulo que mide 90 grados. Entonces, este sería un ángulo de 90 grados. Bueno, pero aquí es la medida que da el transportador, pues el ángulo sería este. Entonces, este sería un ángulo, decíamos, de 90 grados. Luego tenemos este otro, donde vemos que tenemos aquí, digamos, el inicio, que siempre decíamos aquí sería de 0. Pero, si se fijan, en este caso es como que tuviéramos la mitad del transportador. O sea que esto ha dado vuelta, digamos, aquí y termina acá. Entonces, ¿qué significa? Que es la mitad de la circunferencia. Y como ya estamos diciendo, una circunferencia mide 360 grados. Entonces, esta es la mitad. Esto sería igual a 180 grados. Entonces, este ángulo sería de 180 grados. Como pueden notar aquí, el dibujito que está en el centro, que es el ángulo, nos indica la mitad de la circunferencia. Entonces son 180 grados. Y tenemos aquí este otro, que es el de literal C. Podemos ver acá que la figura, digamos en este caso, que aquí comienza en 0, pero vemos de que no hay una línea acá, ni arriba, ni en ninguna parte. Entonces, ¿qué significa? Y como vemos la figura de adentro, vemos de que está completa la circunferencia. Entonces, podemos decir de que comienza acá y que da toda la vuelta y que termina aquí mismo donde empezó. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de un ángulo de 360 grados. Ahí pueden ver ustedes. Quiere decir que en este caso es como que tuviéramos dos transportadores, ¿verdad? O hay un transportador que es circular. Entonces ahí ven que daría toda la vuelta y llegaría hasta 360 grados. Bien, entonces este era un recordatorio, ¿verdad? Porque vamos a ver acá que nos dice. Y analiza, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Y lo dice a partir del resultado del literal A. ¿Cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? Aquí podemos ver entonces, dice que la pregunta es que ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Bueno, si ustedes recuerdan,
sería en cuarto grado, se ve esto. ¿Cuánto creen que sería? Vamos a un recordatorio. Bueno, si ustedes recuerdan, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, como aquí dice, a partir del resultado del literal A, o sea, como ya tenemos la respuesta aquí, que es 180, dice cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo. Aquí podemos ver que tenemos un ángulo de 70 grados y uno de 50 grados, que si lo sumamos nos daría 120, ¿verdad? Vamos a ver aquí entonces 120. Pero falta saber cuánto mide este otro ángulo. Entonces, ¿cuál sería la forma? Una es sencillo, como yo sé que la suma de los triángulos internos de un triángulo son 180, entonces yo pondría 180, que es la medida que me debe dar, menos estos 120 que tengo ahí, que es lo que suman estos dos ángulos. Entonces, aquí me daría a mí, hacemos la resta, entonces nos quedaría ¿cuánto? 180 menos 120 nos daría, aquí pueden ver 0 menos 0, 0, 8 menos 2, 6, y 1 menos 1, 0. Entonces, aquí la respuesta sería 60 grados. Aquí me quedo movido esto, pero aquí la respuesta es 60. Entonces quiere decir que este ángulo que está pendiente ahí, que no tiene número, mide 60 grados. Ahora, si ustedes suman los tres, pueden ver aquí 70 más 50, digamos que 120 más 60, 180. Entonces, de esa forma, encontramos el ángulo que faltaba. Así que es importante saber esto, ¿verdad? Bien, pero ahora vamos a revisar también en la solución que nos decía acá José, ¿verdad? Él dice, dibujo un triángulo. Dice. Luego, coloreo los ángulos y corto en tres partes. O sea que de colorear este ángulo, este otro y el de acá. Y se puede, digamos, cortar así. Pueden ver la forma que lo cortó. Luego dice 1, los vértices. Y veo que se forma un ángulo de 180 grados. O sea, esta es una forma de demostrarlo. Si se recorta el triángulo, luego se le da vuelta, digamos, se unen los tres vértices, así como está en este dibujo. Pueden ver este se ha girado y se ha puesto de esta forma, ¿verdad? Este también se ha girado hacia abajo y el otro también. Y entre todos forman el ángulo de 180 grados que nosotros decíamos al inicio. Entonces dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, sin importar el tipo de triángulo que dibujes. La suma de los ángulos internos dará 180 grados. Bien, entonces vamos a seguir acá lo que estábamos diciendo. En el B decía, en el literal A se obtuvo que la suma de los ángulos internos es 180 grados, por lo que puedo restar, dice, a 180 grados la medida de los ángulos que conozco. Entonces ya explicábamos ahí que lo que preguntaba en el triángulo que estaba arriba, donde faltaba la medida de un ángulo, se puede hacer así. 180, como es el mayor número, menos 70 menos 50. Que también se puede hacer como ya les expliqué, ¿verdad? Primero sumando los ángulos y luego restándolos de 180. Pero aquí, si lo dejamos así, da lo mismo. Y ustedes hacen con la calculadora 180 menos 70 menos 50 y les va la respuesta. Se dice, al realizar la operación se obtiene 60, por lo que la medida del ángulo faltante es 60 grados. Entonces vamos a ver para terminar, dice acá, comprende, ¿verdad? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, ya lo dijimos. En un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce, restando de 180 los ángulos dados. Y bien, ¿por qué estamos explicando esto? Porque en la parte de resuelve, eso es lo que ustedes van a hacer. Encontrar la medida de los ángulos que faltan.
aplicando esta fórmula. Bueno, eso sería todo entonces en este video. Quiero que estaba pendiente de la semana 3.